Buenas tardes, querido Walter. Un gusto verte, escucharte otra vez. Vamos a continuar con este diálogo que mantuvimos desde noviembre, ¿no? Eh, que iniciamos propiamente en noviembre para hablar un poco sobre las implicancias de la era Trump, ¿no? Eh, Está aquí con nosotros nuestra querida compañera Hilda Caballero de la Red Hola, buenas tardes. Colonial, ¿no? Y de Buenas también tardes. integrante de la revista. Eh, Queremos hablar pues sobre algunos temas que son de mucha actualidad en términos de Trump y su, y cómo impactan sus decisiones en la economía y política dentro de Estados Unidos, ¿no? Primero, porque ahí hay un cambio importante. Luego, ¿cuáles son los impactos en lo que Aníbal llamaba este patrón de poder imperial global que se condensaba en los G7, ¿no? Eh, Ujú. Después, hablar un poco sobre las luchas descoloniales y autonómicas. Indispensable el tema de Gaza, ¿no? Más desgarrador que antes porque hay una situación muy difícil, ¿no? Después de la tregua rota por Israel. Y algunas ideas de qué hacer, cómo, por dónde ir, pues, ¿no? Sí, Bueno, en una en primer hora. lugar, gracias, Boris e Hilda, por continuar la conversación, ¿no? Continuar la conversación grabada, porque la conversación no grabada la tenemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Así es, Eh, así es. bueno, tus preguntas no son fáciles, ¿no? Por Pero eso vamos a recurrimos a ti. vamos a empezar por algunas cosas simples y después la vamos complicando en la conversación, ¿no? Yo lo que estuve pensando bueno, creo que desde la conversación anterior, que fue antes de que Trump asumiera, ¿no? Pero lo que se veía venir. Y bueno, Trump asumió y empezó esta revolución, porque es realmente una revolución, ¿no? No una revolución armada, pero es una toma de poder, ¿no es cierto? Que está alterando, cambiando, reformando, revolucionando muchas cosas, para bien o para mal, ¿no? Es decir, las revoluciones no son necesariamente del agrado de todo el mundo, siempre las revoluciones tienen distintos aspectos, ¿no? Bueno, lo que yo estuve pensando es, y empezando por Quijano, por el patrón colonial de poder, cómo se va transformando, cómo se va rearticulando doméstica e internacionalmente, ¿no es cierto? Porque estas dos cosas están evidentemente, estas dos, no cosas, sino dimensiones del Estado, están interrelacionadas, ¿no? Entonces yo estuve pensando desde hace mucho tiempo ah, el asunto de lo que empecé a analizar como desoccidentalización, que Quijano no le prestó atención a esto. Y no es una crítica a Quijano porque no le prestó atención, puesto que todo lo que estoy diciendo en este momento no lo podría haber pensado sin Quijano. Es un poco como María Lugones, ¿no? María Lugones percibe ciertos limitaciones, digamos así, en la cuestión del género, pero no abandona parte de Quijano para reformular, ¿no es cierto?, su visión de género como mujer, como female, lesbiana, de color, etcétera. Bueno, entonces cuando vos ves la cuestión de la transformación del patrón colonial de poder a partir del 2000 más o menos, cuando la desoccidentalización empieza a percibirse en retrospectiva, ¿no? Es decir, quizás se empieza a percibir más después del 2008, ¿no? Algo que sí Quijano le prestó mucha atención. Pero yo creo que Quijano en este sentido veía el capitalismo global, pero no
percibió los grandes cambios políticos que van juntos con el capitalismo, ¿no? Entonces, uno de los capítulos de mi último libro es el ocaso de la hegemonía occidental y la continuidad del capitalismo. Bueno, esto te lo cuento un poco porque lo que estaba viendo es que después de la caída de la Unión Soviética y el famoso fin de la historia, ah, permitió creer al consenso de Washington y a los hawks neoliberales que había llegado el momento que había empezado en el siglo XVI. El siglo XVI había empezado con el intento de cristianizar el planeta. Bueno, después fue reemplazado por civilizar el planeta. Luego fue reemplazado por desarrollar el planeta y ahora con el neoliberalismo llegaba al triunfo final de homogeneizar el planeta de acuerdo al modelo de Estados Unidos. Es decir, esto es el globalismo neoliberal. ¿Mm? Es el globalismo neoliberal que a partir de 2008, con Obama, empieza a responder a la desoccidentalización con lo que podemos llamar reoccidentalización. Es decir, hay que remozar el largo periodo de occidentalización porque las cosas cambiaron, ¿no es cierto? Porque China apareció en el horizonte, porque China y Rusia empezaron a oponerse en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a los otros tres miembros del G7, etcétera, ¿no? Ahora, lo interesante de Trump, lo interesante, no en el sentido positivo ni negativo, lo interesante es cómo cambia el proyecto de reoccidentalización. Ya a Trump no le interesa homogeneizar el mundo, sino lo que parece que le interesa a Trump es seguir siendo el capitán del barco. Pero no ya con la retórica de la democracia y de que los regímenes autoritarios tienen que ser democráticos, que son iliberales y tienen que ser liberales. Esta retórica desaparece. Pero lo que no desaparece es el proyecto de Estados Unidos de ser el capitán del barco. Pero ya ser el capitán del barco abiertamente. Entonces lo que cambia aquí, bien interesante, es que hasta Trump hablamos de la retórica de la modernidad como esa promesa, ¿no es cierto?, de paz, de democracia, de felicidad, etcétera, ocultando la colonialidad. La retórica de la modernidad ocultaba, ¿no es cierto?, la disimulaba, ¿no? Pero Trump ya no lo oculta, es decir, Trump se saca la máscara, ¿no? Y se saca la máscara domésticamente e internacionalmente. Sí, porque no tiene ningún empacho en la actitud agresiva con la inmigración, no tiene ningún empacho con la actitud agresiva con respecto a la cuestión de género, a la cuestión racial, eh, incluso a la universidad, es decir, los problemas que le estuvo creando a Washington. Continúa también su apoyo a Israel y eso tiene repercusiones domésticas, pero porque igual que Biden, ya estaban persiguiendo a las manifestaciones pro-palestinas. Ah, Trump hace esto más severo, ¿no es cierto? Y ya deporta a quien asume que son líderes de manifestaciones. Esto en cuanto a lo que podemos llamar la cultura doméstica, ¿no es cierto? Eh, la cuestión económica, yo no soy economista, ¿no? Pero sus últimas cuestiones con la guerra de las tarifas eh, ha despertado una serie de discusiones, de debates,
muy controvertidos, más en contra de sus tarifas que van a repercutir en la economía de Estados Unidos, y eso lo vimos, ¿no es cierto?, en la respuesta de Wall Street, ¿no? Que Wall Street, ni bien anunció las tarifas, perdió, se calcula, qué sé yo, como no sé cuántos trillones de dólares se esfumaron de Wall Street. Entonces, esto evidentemente repercute no en los grandes, no en Warren Buffett o en Musk, etcétera, que tienen billones en Wall Street, pero en la clase media que tiene menos, ¿no es cierto? Y sobre todo los jubilados por el sistema de jubilación, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, que no es el Estado que paga la jubilación, sino que la jubilación es a partir del momento que alguien tiene un trabajo fijo, eh, la compañía y la persona con su salario contribuyen a un ahorro para la civilización. ¿No es cierto? Que pueden ser de 20, 30, 40, 50 años. Eso va a fondos jubilatorios en el stock market. Y bueno, esto le pega, ¿no?, evidentemente un golpe muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, hay una sensación de desorden en Estados Unidos. Ahora bien, él sigue como Milei, sigue hablando positivamente de que cuando se normalice la situación de las tarifas, todo el mundo va a estar muy bien en Estados Unidos. Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro, al poco tiempo de este desorden, salió a decir que esto estaba planeado ya, que no es algo que ocurre así porque es decisiones intuitivas, sino que Trump tiene un plan económico que, como él dice, renegociando las tarifas, Estados Unidos se va a beneficiar porque estas compañías, ¿no es cierto?, a donde se fueron las empresas con el globalismo, estaban sacando ventajas de Estados Unidos. Claro, lo que él no dice es que si Vietnam le envía, digamos, productos de una compañía estadounidense que está en Vietnam y gana un montón de dólares, después esos dólares se invierten en Wall Street. Entonces, se agranda, ¿no es cierto?, la deuda, se agranda la deuda y se agranda también eh, la relación, ¿no es cierto?, económica con estos países. Bueno, diría una cosa más, después podemos hablar. Lo interesante ahora de las tarifas en el orden internacional es el intento de Trump, y eso no lo dice, alguna vez se lo dice a mitad de camino, ¿no? Fíjate vos que los estados más, ah, digamos, las tarifas más altas son a China, a Vietnam, a Malasia y a Camboya o a Tailandia. Eh, ¿Y qué pasa? Que estos países tienen relaciones muy fuertes con China. Entonces, lo que sí se está diciendo, ah, que lo que él está buscando con las tarifas no es solamente hacer América great again domésticamente, sino tratar de romper las relaciones que tiene China con los países del este asiático, ¿no?, y del sureste asiático. Es decir, reducir la potencialidad de China y tratar de traer a estos países a ligarse con Estados Unidos, lo cual es dudoso, puesto que el mismo día que Bessel estuvo en Argentina, Jinping estuvo en Malasia, Camboya y Taiwán, y Tailandia, invitado por los presidentes y primeros ministros. Es decir, el intento, ¿no es cierto?, de restablecer las relaciones con Rusia es ver si se rompen las relaciones con China. Bueno, yo creo que este más o menos son lo que yo veo sobre la mesa en este momento. Y andás a ver lo que va a pasar, pero
ah, lo que va a pasar internacionalmente y qué va a pasar en la economía y el bienestar en Estados Unidos. Porque esta retórica, digamos, sobre todo de Vance, de que era un gobierno para la clase obrera, bueno, no sé, vamos a ver. Vamos a ver si Trump tiene razón cuando dice, cuando se regularice la cuestión de las tarifas, vamos a estar mucho mejor. Pero sabemos, todo está muy confuso en este momento. Ya. Ah, En términos de internamente, en términos del balance de poderes, Trump ha estado gobernando con órdenes ejecutivas, ¿no? Y Con, Trump ha estado gobernando con órdenes, a partir de órdenes ejecutivas, y hay exacto, una exacto. especie de parálisis en el Congreso, eh, y hay una desobediencia, un desacato a mandatos judiciales. ¿Qué dirías al respecto? Lo que diría al respecto, bueno, hay una larga tradición, no, no tan larga, pero desde la Guerra Fría, de un pensamiento de derecha, pero ah, de un pensamiento de derecha que cuestiona el Estado-Nación, que cuestiona el liberalismo y evidentemente el neoliberalismo, y proponen un retorno del modelo imperio. No necesariamente pensemos en el imperio romano, sino en el imperio otomano. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que ellos rescatan en la idea de imperio? Que el Estado-nación es una etnia el Estado es una etnia, una nación, y entonces tiene que marginar todas las otras etnias. Eh, Se dice, hay muchos comentarios sobre esto, estudios, que el Estado otomano acomodaba, ¿no es cierto?, las distintas etnias y religiosidades. Y es cierto que no había conflicto con los cristianos, por ejemplo. Este modelo aparece en los trabajos de Ébola, el italiano, por los 60, después de Benoist, francés. En Estados Unidos adquiere otra cuestión. Es decir, la derecha de Estados Unidos, Curtis Garvin, por ejemplo, que es uno de los intelectuales que tiene cierta influencia en el público y aparentemente en ciertos sectores del Estado, ese emperador en el modelo europeo tiene que ser un CEO al modelo de las tecnológicas. Y yo creo que esto, mira que Trump se ha rodeado con los varones, digamos así, ya no los varones del ferrocarril, los varones de la porcelana china, los varones del ferrocarril eh, a finales y principios del 19, sino los varones con B grande, los varones de la tecnología. Rubio está reorganizando el Departamento de Estado y lo está reorganizando en base al impacto de la tecnología. Entonces, lo que estamos viendo en Trump en este momento es, y bueno, él no es un político, él es un empresario, ¿no? Lo que estamos viendo en este momento en Trump es que está operando como un CEO que decide personalmente o con su equipo el destino de la compañía, ¿no? Él está manejando el Estado muy claramente como una empresa. Políticamente esto lleva al totalitarismo, evidentemente. Bueno, ahí es donde la gente dice es fascista. Bueno, yo no empleo estos términos así para decir fascista a todo quien sea iliberal. Lo que hay que ver es qué fue el fascismo en Italia, qué fue el nazismo en Alemania, qué fue el franquismo en España en su momento y qué está pasando, cómo han cambiado las cosas y qué está pasando en este momento. Porque lo que está pasando en este momento, y de alguna manera
permite entender estas decisiones de Trump es que ya Europa y Estados Unidos no son el mundo, ¿no es cierto? Trump tiene que lidiar con Rusia, con China, con Irán, tiene que negociar con India porque India está, no se sabe si va para un lado o va para el otro, tiene que negociar con Turquía. Tiene que negociar con la Arabia Saudita, que cada vez es más influyente en el orden internacional. Entonces, para hacer América grande de nuevo, lo que él está haciendo, lo que él ve, es que necesita tomar decisiones ah, unilaterales. Por eso ha nombrado y está desplazando a toda persona que dentro del Estado no trabaje para este proyecto. Eso un poco lo dice claro también, ¿no? Quien no, quien, digamos, quien no esté de acuerdo con el proyecto de MAGA, bueno, no tiene lugar en el Estado. No sé, no lo dice tan abiertamente, pero lo dice, ¿no? O sea que los despidos no son solamente para ahorrar dinero, eh, en parte es para ahorrar dinero, se podría ahorrar más dinero si se corta el presupuesto militar, pero anunció que se van a dar 3 trillones, ¿no? Ah, entonces, hay aquí en los despidos que se están produciendo, parte es para el ahorro en el presupuesto, pero parte también es para mantener la coherencia del plan MAGA. Así es como lo veo, ¿no? Entonces, ¿por qué mencioné? Entonces, la idea de la derecha europea de superar, sí, superar el Estado-nación con un Estado-civilización, con un emperador, al modelo de la tradición europea. En Estados Unidos, ese emperador es un CEO, es el dirigente de una empresa. No es, no es ese señor benevolente con toda su corte, etcétera, que imaginaba Ébola, sino la versión estadounidense, ¿no? Muy bien. ¿Y le quieres? Yo quiero así preguntar, entonces pensando en esta idea de superar el Estado-nación y hablar de este Estado-civilización estilo imperio, ¿qué posibilidades tiene? Si se habla de una crisis profunda en Estados Unidos, de que con estos nuevos, esta multipolaridad, ya no hay un control por parte de Estados Unidos de los flujos de mercancías, a lo mejor hay un control financiero todavía, militar, por supuesto, pero no de producción y que eso está dando cuenta con estas medidas que está tomando de querer regresar a muchos trabajadores y muchas industrias a Estados Unidos, entonces se está dando cuenta, hay realmente una crisis económica al interior de Estados Unidos. Entonces, qué posibilidades hay? Y de acuerdo a estas posibilidades que tiene Estados Unidos de constituirse como este Estado civilización imperio, ¿esto cómo impacta en este patrón de poder que ya lo mencionaba Boris al principio? ¿Cómo impacta en el patrón de poder que estaba conformado por ese bloque imperial que hablaba Quijano, ¿no? De Estados Unidos, el del G7, que controlaba el mundo, pero que en esta multipolaridad, ¿cómo entendemos este patrón de poder y sobre todo el patrón de acumulación? ¿Hacia dónde se ven las tendencias de cómo se va a reorganizar el patrón de poder y el patrón de acumulación y las posibilidades que tiene Estados Unidos de realmente ganar en este proceso? Wow, esa sí que es difícil. Eh, a ver, vamos a... Bueno, hay varias cosas ahí. Yo diría primero que Estados Unidos, las posibilidades de Estados Unidos de redefinirse como Estado de civilización son prácticamente nulas, porque Estados Unidos es
país construido y controlado por los inmigrantes, que no tiene ningún arraigo, digamos así, como el caso de Rusia, como el caso de Irán, Persia, como el caso de China, como el caso de Turquía, como el caso de India. Es decir, todos estos estados-naciones, después de que la colonialidad los desarmó, se están reconstruyendo, reconstituyendo como Estado-civilización, reconstituyendo ese pasado. Es decir, Trump tendría que reconstituir el pasado indígena en Estados Unidos, lo cual no lo va a hacer. O sea, que en el caso de Estados Unidos, en este sentido, yo diría que ese imperio CEO es un imperio fundamentalmente económico, financiero, no un imperio, digamos así, de cultura, con raigambre, con lenguas, con creencias religiosas, con costumbres, con vestimentas, con comida, ¿no es cierto?, que vienen de... Esto en el aspecto cultural, ¿no? En el aspecto económico hay una entrevista reciente con Michael Hudson, que para mí Michael Hudson es la persona más lúcida en Estados Unidos en las cuestiones económicas, ah, que analiza, bueno, él además de economista trabajó en el banco por los años 70, en fin, eh, es un tío muy alerta. Y tiene una charla que se puede conseguir en el YouTube sobre el capitalismo de China y el capitalismo de Estados Unidos. Y esto es para mí fundamental en lo que yo trato de conceptualizar como desoccidentalización. El capitalismo de China es un capitalismo socialista. Ah, un capitalismo socialista. ¿Cómo puede ser esto? Es un capitalismo socialista articulado con el confucianismo. Es otra cosa. Entonces, por eso el Estado chino, claro, se dicen muchas cosas críticas al Estado chino y serán meritorias estas críticas o no. Pero lo que debemos reconocer es que un país de un billón, punto 4 millones de habitantes ha sacado de la pobreza elemental a millones de chinos. Y esto yo lo leo, pero también estuve en China y también me lo dijeron estudiantes chinos y chinas que venían a Duke, ¿no? Entonces, lo que se está rearticulando aquí, capitalismo, capitalismo, son dos orientaciones políticas básicas. Porque la economía no, la economía son transacciones materiales, pero siempre están guiadas por la política. No, no es una política económica, ¿no es cierto? No es la política estatal, la de la ley que decía. Entonces, lo que está en juego para mí, y vamos a ver cómo se rearticula esto, es que en este momento hay dos narrativas en pugna. La narrativa hegemónica, ahora dominante, occidental, de la suma cero, ¿cierto? Que empieza con el cristianismo. Hay que eliminar la diferencia, ¿cierto? Los paganos, los terroristas, los comunistas, hay que eliminarlos, ¿no? Entonces, Trump se dice el presidente de la paz, pero está sigue la cuestión de la suma cero en la medida en que sigue manteniendo que Estados Unidos es el país necesario para el orden mundial. Mientras que la narrativa que está imponiendo China y que ya Rusia la ha adaptado y los BRICS también, es el de ganar, ganar. Es el de la cooperación. Claro, hay diferencias en la cooperación, ¿no? Entonces, para mí lo que se está rearticulando en este capitalismo reoccidentalizante del globalismo y del trumpismo está confrontado con el capitalismo del ganar-ganar. ¿Por qué? Vos te sonreías, muchos se sonríen cuando dicen que, capitalismo socialista o socialismo estilo China, porque es otra historia, es otra cosmología, ¿no es cierto? Es el yin y yang, no es
la oposición binaria, donde uno de los términos del binarismo tiene que desaparecer. Entonces, el win-win, yo lo entiendo, ah, el win-win es la versión político-económica estatal del yin-yang cosmológico y del Tianxia, que es todo bajo el cielo. Ahí me parece que está la jugada en este momento eh, y que es lo que va a guiar el reorden, la reorganización global. Una cosa más en relación a tu pregunta. Estados Unidos no se puede reconstituir como civilización porque no tiene los fundamentos. Pero sí Rusia, sí China, sí Irán, sí India, sí Turquía. Entonces, lo que se está viendo hoy, no sé si leyeron, Milley dijo hace poco, y fue muy comentado, eh, hay un reorden mundial que va a ser un reorden de los tres grandes poderes, Estados Unidos, Rusia y China. Eso y mucha gente se admiraba, decía, pero eso no es nada original. Lo dijo en primer lugar después de la visita de Scott Bessent, el secretario del Tesoro. Claro, el secretario del Tesoro no puede decir eso, ¿no es cierto? Pero seguramente lo mencionó en una de sus reuniones, que el orden mundial va a ser un orden, digamos, regido por estos tres grandes poderes, Estados Unidos, Rusia y China. Esto se está diciendo en Asia desde el 2020, desde el 2022, desde que apenas apareció Trump. Y se está diciendo también en el periodismo disidente en Europa, ¿no? Entonces, los tres poderes, volviendo a tu pregunta, son distintos en el sentido en que Trump tiene que mantener los privilegios de la colonialidad. Pero ya no se puede reconstituir como civilización porque no tiene las bases, ¿no? Pero Rusia, China, Irán, Persia se están reconstituyendo como civilización al mismo tiempo que son capitalistas. Y porque son capitalistas pueden competir, ¿no es cierto?, en el orden no solamente económico, sino político y militar. Esto lo estamos viendo también, es decir, yo no sé si Trump pensaba que todo el mundo, excepto los países pequeños, que él dice que they are kissing my ass, si él pensaba que China y Persia y Rusia iban a doblegarse a sus tarifas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Bueno, vemos que Rusia no cede frente a sus planes de paz en Ucrania. China responde aumentando las propias tarifas. Irán dice, bueno, las investigaciones nucleares son no negociables. Podemos negociar el tipo de investigación nuclear, pero no vamos a cambiar esto, ¿no? Entonces, hay un orden que se está reconstituyendo como una reoccidentalización del Estado-nación y una desoccidentalización en la reconstitución de estados civilizacionales. Si vemos muy claramente hoy para dónde van Rusia, China e Irán, no sabemos para dónde van a patear India y Turquía. Las tarifas le crean un problema a India y esto yo estaba viendo a ver si encontraba alguna información. ¿Qué va a hacer India en este momento? Porque por un lado Trump le da ventajas a India en las tarifas, pero India está en los BRICS y India tiene buenas relaciones con Rusia. Tiene conflictos con China, pero están al lado y son los tres grandes de los BRICS, ¿no?
Entonces, esto también entra en las consideraciones cómo se está reorganizando el orden mundial económica y culturalmente, política económica y culturalmente, digamos así, por lo de Estado civilización, ¿no? Ya. ¿Algo más, Hilda? Sí, hay una cuestión, ¿no? Que queda ahí pendiente de cómo entender. Si tenemos este bloque Rusia, China, estos BRICS que partirían como de otra ideología, ya no de una imposición en la forma como va a funcionar este patrón de poder y este patrón de acumulación de capital, sino en esta idea del win-win, de la cooperación entre los diferentes países y que no haya uno que impone sobre los otros y realmente, ¿cómo entender el papel de Rusia? Si Rusia ha tenido disposición de negociar con Trump, por ejemplo, cuando la campaña, de la primera campaña electoral y ahora en que cede y deja prácticamente a Ucrania solo, entonces, ¿cómo entendemos estas relaciones que está estableciendo Trump con Rusia? ¿No? ¿Los podemos seguir viendo como relaciones antagónicas? ¿O hay ahí guiños de cooperación entre ellos y que esto pudiera fracturar estos BRICS, este gran bloque opositor al poder de Estados Unidos? ¿Cómo lo entenderíamos? Bueno, como yo lo entiendo, es en dos partes, ¿no? La primera parte al comienzo de tu pregunta y la segunda parte al final de tu pregunta, ¿no? Eh, Volviendo al comienzo, la desoccidentalización y este, digamos, este nuevo, es decir, el crecimiento de Rusia, China, Irán y los BRICS, no cuestionan el patrón colonial de poder, cuestionan quién lo maneja. O sea que es un cuestionamiento político, donde juega la economía y el militarismo, pero es un ya no, o sea, el patrón colonial de poder que inventó, creó, transformó, manejó Occidente, se le escapó de las manos. El monstruo salió del laboratorio, ¿no? Esta es la gran disputa en este momento, ¿no? Con respecto a la primera parte de la pregunta. La desoccidentalización no cuestiona el patrón colonial de poder. La decolonialidad sí, pero no la desoccidentalización. Cuestiona quién lo controla. Ustedes ya no lo controlan, señores. Eh, no lo controlaremos nosotros, pero ustedes no lo van a controlar. Y ahí está la multipolaridad enfrentada a la unipolaridad, ¿no es cierto? Ahora, las relaciones con Rusia. Esto está bien complejo y yo todavía yo creo que todos estamos pensando en esto, ¿no? Por un lado, eh, por un lado es el antiglobalismo de Trump. El antiglobalismo de Trump coincide con el antiglobalismo de Putin, pero no coincide con la globalización como la entiende China. Ah, y en ese sentido, Rusia, Putin, es antiglobalista neoliberal, pero no está contra la globalización. Y los BRICS es otro tipo de globalización, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que distinguir aquí es el globalismo, que es el proyecto neoliberal de controlar el mundo y de hacer que todo el mundo sea liberal, de la globalización como un fenómeno de que se han abierto las relaciones comerciales, eh, políticas, tecnológicas, etcétera, ah, desde el siglo XVI. Porque, por ejemplo, Adam Smith no considera considera la globalización empieza en el siglo XVI, con los viajes, ¿no es cierto? Cruzando los mares y conectando Asia con América, con Europa, etcétera. Es decir, la globalización empieza allí ya, ¿no? El neoliberalismo es el último capítulo, ¿no es cierto?, que quiere controlar esa globalización. Ahora, las relaciones de Trump con Rusia van por un lado en que coinciden en esto.
Coinciden en varios aspectos culturales, como por ejemplo el anti-LGTB, que hay dos géneros, hay mujeres y hombres y se acabó la historia. Eh, Coinciden también en cierto nacionalismo, que es muy diferente porque el nacionalismo de Rusia va hacia la civilización, eh, construida en el Imperio Ruso a partir del siglo XVI, ¿no es cierto? Una larga historia. En tanto que Trump es un nacionalismo, ¿no es cierto?, más de corta duración, ¿no es cierto? Es la Constitución de América, la construcción de América, digamos, desde el principio del siglo XIX, ¿no es cierto?, con la conquista del oeste, los ferrocarriles, etcétera, ¿no? Pero coinciden en esto, ¿no? Coinciden, digamos, en los valores, yo no diría tradicionales, que tenemos cierta tradición y que hay que respetar. Tercero, yo creo que lo más importante para Trump en estas cuestiones es la economía. Rusia dispone de recursos naturales inmensos. Así que económicamente Trump está viendo esto. ¿Qué está haciendo con Ucrania? Hacer contratos, ¿no es cierto?, para los recursos naturales. Quizás en su mente está la posibilidad de romper las relaciones con China. En este momento nadie la ve, ¿no? Nadie la ve. ¿Por qué? Porque China y Rusia ya no confían en Estados Unidos. Eso lo dijeron ya muchas veces, lo dice el Global Times, lo dice Pravda, lo dice Sputnik News, es decir, ya la tienen muy clara. Entonces, en este momento es muy interesante la relación porque es como que en un momento a Rusia y después al principio de la Federación Rusa, era como que Putin estaba buscando las relaciones con Occidente, pero se acabó, ¿no es cierto? A partir del 2000 y a partir de su famoso discurso en Múnich, Ajá. cuando empezó a decir la OTAN nos quiere destruir, ahí se rompió ya. O sea, relaciones diplomáticas y comerciales sí, pero ya Rusia no va a entrar en el juego de Occidente. Y tiene mucho que ganar con China, ¿no? O sea, ambos. Rusia ofrece un tremendo potencial nuclear militar y China una tremenda economía, ¿no es cierto? Y tienen una enorme, ¿no es cierto?, frontera en esa gran Rusia, en la frontera con China, Mongolia, etcétera, ¿no? Lo que Una cosita más. Una cosa más, Una cosita lo que más. olvidamos en Occidente, y América Latina es Occidente, al margen de Occidente, pero es Occidente en su población de descendencia europea, no en su población africana, no en su población indígena, pero en la educación hemos todos sido educados, ¿no es cierto? No en la historia de África, no en la historia indígena. Eh, Ay, se me escapó lo que quería decir. Bueno, se me, se me escapó a dónde iba. Bueno, se me escapó, ya vendrá. Así que dale con tu pregunta. Ujú. Entonces, ahorita que hablabas de que el patrón colonial de poder fue como un monstruo que se le salió de control. Y yo pensaba, ¿y Europa cómo pinta en este juego de hegemonías? ¿Qué pasa con Europa si Estados Unidos parece desdeñar ya el protagonismo europeo? Si desde el Brexit hay esta idea de Gran Bretaña de romper con la globalización, entonces, ¿qué papel está jugando actualmente Europa en este reacomodo de fuerzas? Eso es Sí, lo que se están no, preguntando. Ah, perdona, solamente juntar esto de lo que pasa con Europa, ¿no? Trump se ha peleado con lo que se supone eran todos sus aliados, ¿no? A partir de las tarifas Canadá, etcétera. Entonces, la pregunta que estaba allí desde hace un rato,
No, a propósito de lo que comenta Aila sobre Europa, esta idea que proponía Aníbal, ¿no? De el patrón global imperial de poder. Si la vemos en términos concretos, se ha resquebrajado, ¿no? Y entonces quedaría Estados Unidos como el capitán, ni siquiera como el capitán, como el capataz, ¿no? Creo que es algo todavía, el capitán se mueve dentro de ciertas reglas, ¿no? Es decir, el capataz es arbitrario, discrecional, ¿no? Como las haciendas, pues, ¿no? No sé, entonces, ¿cómo queda ese patrón global imperial de poder y su expresión en el G7, ¿no? ¿Cómo ves hacia adelante? Bueno, yo creo, es decir, Quijano lo dijo muchas veces, todos lo hemos aprendido de él. La Europa imperial, es decir, España, Portugal, Francia, Holanda, el Reino Unido, son los que han construido el patrón colonial de poder. Lo han construido, lo han manejado, lo han ordenado. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se apropia, reconstituye Europa y la empieza a gobernar. Eso lo dice todo el mundo, lo dicen aún los europeos. Y Europa cae más y más, la Unión Europea, bueno, incluso los estados europeos se constituyen, no me acuerdo en qué año, en 94 o algo así, en la Unión Europea, que es un proyecto neoliberal, neoliberal estadounidense. Entonces, Europa queda servil de Estados Unidos. Y Estados Unidos, eso, en el caso de Ucrania está muy claro, Biden usa a Europa y usa a Ucrania para sacarse a Putin de encima porque lo odia personalmente. Es decir, cuando uno piensa en esto, es decir, ¿qué clase de diplomático es el presidente de Estados Unidos que está operando, obviamente, motivado eh, por sus emociones personales, ¿no? Una cosa que los demócratas ya empezaron a hacer desde que Trump le ganó la elección a Hillary Clinton. En este sentido, Europa ha sido un siervo de Estados Unidos. Ya no controlaba el patrón colonial de poder, lo controlaba Estados Unidos, pero Europa le era necesario con la OTAN. Sí, para eso está la OTAN, ¿no es cierto? Y Estados Unidos está poniendo un montón de dinero con la OTAN y al mismo tiempo está manteniendo Europa, ¿no? Por varias razones, porque es la Europa neoliberal, es la Europa globalista. Trump ya no tiene interés. Y Trump dice muy claramente, yo estoy tratando de ayudar a la paz de Ucrania, pero esto no es nuestra guerra. Y lo dice Rubio también, este no es un asunto nuestro, este es un asunto europeo. Entonces aquí empiezan a romperse, entonces Europa se empieza a dar cuenta que tiene que rearticularse cuando ha perdido 40 años, digamos, bajo la frazada de Estados Unidos, que Estados Unidos le iba a solucionar todos los problemas. Esto por un lado. Por otro lado, la Unión Europea está requebrajada, ¿no? Sí, una Totalmente. cosa es Orbán, la otra cosa es Fico, y ahora tenemos a esta Callas que muestra una vez más que el neoliberalismo es un totalitarianismo, como lo fue Stalin, como lo fue conservadurismo de Hitler y Stalin. Fico dijo que iba a asistir al 9 de mayo, las festividades rusas, etc. Callas, la ministra de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, dice, si va a sufrir grandes consecuencias. La Unión, la Unión Europea no decide por las naciones, todavía las naciones deciden por ellas mismas, ¿no? Pero ahí se ve, en este tipo de personalidad, el totalitarismo del neoliberalismo, que en este momento está evidentemente de alas caídas. ¿Cómo se va a reconstituir Europa? No sé.
Pero el patrón colonial, el manejo del patrón colonial de poder en este momento está entre Estados Unidos, que quiere mantenerlo, y los BRICS y la desoccidentalización, China, Rusia, etcétera, que se están saliendo hacia la multipolaridad. De nuevo, para repetir, lo que pasa con Europa se lo están preguntando los europeos mismos, ¿no? Y ahora están en hay una charla de Jeffrey Sachs que dio al Parlamento Europeo, no sé si la han visto, está en YouTube, ah, que le dice, bueno, pero si usted tiene que mantener relaciones con Rusia, ¿qué tipo de diplomacia es esta? ¿No es cierto? Que se basa por odios más bien personales que por relaciones estatales diplomáticas para el bien común, ¿no? Bien, bien. Hay una, a partir de lo que decías sobre China como capitalismo socialista confusionista, ¿no? Ya estamos totalmente confundidos, pero lo que necesitamos en una charla posterior, ¿no? Es, ¿Ah? si son dos perspectivas, la de la reoccidentalización, ¿no? Y la de la de la desoccidentalización, y que el pleito, la disputa es por quién controla, ¿no? El patrón colonial, ¿no? Hay matices en términos de, de la racionalidad, de la subjetividad, y en Ya. términos de cómo se ve y y se reorganiza desde China, por ejemplo, Rusia, el eurocentrismo. No creo que es un tema importante, pero que no vamos a poder abordar del todo. Creo que van a ser desde ahora las charlas con Walter Miñolo, ¿no? Así ya. Ok. Capítulo uno, 2, 3, 4. Sí, 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 ¿no? Pero lo dejamos ahí porque creo que tenemos ya un cuarto de hora más, ¿no? Walter, Sí, bueno, quieres, digamos, que vayamos cerrando esta conversación y dejémonos. tenemos algunas cosas más ahí importantes, ¿no? ¿Qué pasa en América Latina, ¿no? Bueno, te quedan muchas cosas importantes, ¿no? Para mí, y esto lo dije ya varias veces, lo escribí en algunas partes, América Latina tiene un problema semejante al mismo tiempo que diferente al de Estados Unidos. Semejante en el sentido en que lo que llamamos América Latina, no la América Abya Yala, tampoco la gran comarca de los descendientes africanos, sino la América Latina y la América sajona, estuvo controlada desde su fundación por gente de ascendencia europea. Los norteamericanos y los canadienses son más blanquitos, son más puros. Los latinoamericanos somos más, digamos, mezclados, inmigrantes, mestizos, mulatos, mulatas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el asunto es que todas las instituciones, el saber, la economía, la política, está en manos de gente de ascendencia europea, mezclada con indígenas, etcétera, pero mezclada en sangre, pero no en mente. O sea, la cuestión del mestizaje ahí yo creo que hay que aclarar un poco que una cosa es el mestizaje de sangre, que lo da natura, y otra cosa es el europeísmo mental que lo da cultura. ¿No es cierto? Eh, claro, gente como Quijano, como Mariático, como Martí, responden críticamente desde adentro, como Nietzsche, Marx y Freud responden también desde adentro al eurocentrismo. Dicho esto de que América Latina está manejada con excepciones, ¿no? Haití, quizá Guadalupe, que ya no es América Latina propiamente,
sino que es el Caribe. Y bueno, hacemos esta distinción entre la América caribeña y la América continental suramericana, ¿no? Bueno, el problema que yo veo, que América, vamos para atrás, Huntington consideraba que América Latina era una de las 8 civilizaciones. Ah, yo no lo veo en el mismo sentido que se puede hablar de la civilización africana, subafricana o norteafricana, etcétera. ¿Por qué? Porque tanto en África como al sur y el norte de África hay una larga tradición de habitantes originarios nativos que controlan, ¿no es cierto? Hoy, aunque sean, digamos, eurocéntricamente orientados algunos de ellos, son africanos y son africanos del sur y son africanos del Magreb, ¿no? En América Latina el equivalente serían los indígenas, pero los indígenas, los pueblos originarios han sido desplazados, ¿no es cierto?, de todo, de la economía, de la política, de la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el problema que tiene América Latina también es de constituirse como Estado-civilización. Y el problema de constituirse como Estado-civilización quiere decir, no es que tenga que hacerlo, simplemente quiere decir que América Latina subjetivamente depende mucho del eurocentrismo, aunque seamos críticos del eurocentrismo. Pero no tenemos dónde caernos. Los africanos tienen dónde caerse porque tienen una tradición africana muy larga. Los iraníes tienen una tradición muy larga. Los turcos la tienen. China, Rusia, etcétera. América Latina. Y ese también es el problema que hablábamos con Hilda, de por qué Trump difícilmente pueda constituirse como Estado-civilización, ¿cierto? Porque la América está controlada por gente inmigrante, mezclada con los pueblos originarios y mezclado con la diáspora forzada de África, porque los africanos no vinieron aquí por propia voluntad como vinieron los europeos, ¿no? De familia entre ellos. Así que yo creo que esto de América Latina hay que pensarlo un poco más en el concierto mundial y en qué rol o qué función le queda en esta reorganización del patrón colonial de poder, de quién lo maneja, ¿no? Ya. Hilda, Hilda, Quería ¿podrías? decir una cosa más, yo No, creo que, ya, yo ok, por mi parte ya sería todo. ok, Sí, sí, Walter, adelante. ¿Quieres ok. añadir algo más o? No, 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 pero es que a Hilda se la escucha muy bien, pero a vos se te escucha un poco borroso, pero ya te entendí. Muy No, no, bien. yo creo que si vamos a seguir las conversaciones, mejor dejarlo aquí. Yo creo que ya hablamos, ya confundimos bastante a quienes van a escuchar. O sea que no los confundamos más. Dejemos, dejemos estos temas, Israel, Gaza, el Medio Oriente para otra oportunidad, ¿no? Muy bien, muy bien. Una sugerencia. Tal vez luego puedas enviarnos alguna de las referencias más importantes que has nombrado en esta reunión, ¿sí? De Ok, autores, de textos, para colocarlas debajo ya, del ya, video y que la ya. gente pueda, quien quiera, pueda revisar esos textos, ¿no? Algunos tuyos a los que has aludido y de otras personas, ¿sí? Ok, ok. Bueno, si yo hago mi lista y ustedes hagan la lista de de lo que yo dije y que sería necesario ponerlo, que a mí se me puede escapar, ¿no? Por ahí me olvido de quienes mencioné, ¿no? Sí, por supuesto, Sí, por supuesto. Ok, ¿Algo más, Hilda? no, 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 por mi parte ya es todo.
Muy bien, entonces Bien. vamos a seguir con las conversiones con Miñolo, ¿no? Ah, Sí, Sí, muchas gracias, porque mucho gusto. hasta el final, como se dice. no se van a aclarar estas cosas en la próxima semana. O sea, Así es, cuestiones, ok, son me cuestiones voy. estructurales de larga duración. Ok, Sí. seguimos con el patrón colonial de poder y ustedes también, ¿no? Sigan reflexionando sobre esto. Ok, Muchas chao, gracias, Walter. Sí, Un abrazo gracias. grande para ti. chao, chao, chao. Chao, chao. Adiós. Adiós.